cuéntanos cómo surgió la revista Lengua, que sin duda es un momento determinante en la historia del periodismo de rock en México y por supuesto también acá en Monterrey. Para los amantes del rock, que no somos unos cuantos, ni siquiera unos cuantos miles, sino seguramente cientos de miles en Monterrey, seguramente conocieron Lengua o conocieron luego La Roca. Bueno, este es el antecedente de La Roca y pues todavía falta que haya más esfuerzos, pero hasta el momento estos son los más importantes en el periodismo rockero de Monterrey. Lengua, ¿cuánto tiempo duró, Jardiel? Lengua duró desde fines de 1999 hasta mediados de 2003. O sea, fueron aprox 3 años y medio, más o menos. Realmente es algo muy, muy básico, compadre. Ya mencionaste que estábamos trabajando en periódicos, tú y yo. Tú estuviste en El Porvenir, luego tuviste ahí una breve intervención en el norte. Yo estuve en el norte siempre, ahí cubriendo conciertos y haciendo entrevistas, etcétera. Después digamos que ser cronista de alguna manera de lo que ocurría en los primeros años de los 90 en Monterrey, cuando todavía era medio débil la atención que se le daba al rock. Surgió esto de la avanzada regia con las bandas que ya mencionamos también, y hubo un punto de quiebre para mí en el que yo quería enfocar más mis labores periodísticas a la música y al rock. Porque te tocaba, eras el periodista, el reportero de rock, pero también cubrías todo lo demás de la cultura, ¿verdad? Es que fíjate que yo nunca fui reportero de la sección de espectáculos, Gerardo. Mucha gente me identifica como que si yo fuera, sí, pero la verdad es que yo cubría todo tipo de asuntos, ¿no? Y a veces recuerdo en una ocasión que me tocó estar en Nueva Jersey haciendo una cobertura allá, cuando aquí estaba a punto de realizarse el concierto de Ozzy Osbourne en el auditorio del Parque Fundidora, del auditorio Coca-Cola, y yo estaba, ¿voy a alcanzar a llegar o no? ¿Verdad? Porque yo andaba en un asunto totalmente ajeno a la música. Entonces yo quería enfocarme un poco más o mucho más al rock, a la música, y hubo un momento en el que pues básicamente renuncié al periódico El Norte, donde afortunadamente siempre me tuvieron mucha consideración y continué escribiendo la columna Reporte Sónico, que duró casi 20 años escribiéndose, publicándose. Y oye, Jardiel, pero lo dices como si fuera cualquier cosa. Entre los reporteros, entre los que estudiamos periodismo de perdido durante 20 años, lo máximo, el top, era llegar a ser reportero del Norte. O sea, solamente muy, pero muy pocos han renunciado al periódico El Norte. Bueno, yo también renuncié. Pero somos muy poquitos. ¿Qué, te ganaste la lotería o tu papá te dijo, mijo, ya no estés trabajando en esa empresa entregada al conservadurismo mexicano, hijos de Salinas? Aquí tienes tu millón para que pongas tu revista. No. Yo siempre estaré muy agradecido con el periódico El Norte por las oportunidades que tuve de crecimiento profesional, de viajar, de conocer a muchísima gente, desde reinas de belleza, ¿verdad?, hasta maleantes, ¿verdad?, y políticos, casi es lo mismo, pero bueno, fue muy bueno estar ahí. Y sí renuncié, y la verdad es que renuncié 2 veces. Renuncié antes en el 95, pues, esa fue otra cuestión, por dedicarme también a la música, pero en otra faceta, ¿no?, que era la de que yo quería realmente andar tocando y andar en los conciertos, y renuncié esa primera ocasión. Pero seguí colaborando con el periódico, con El Norte, y volví a enrolarme y volví a renunciar prácticamente a fines del 99, por segunda ocasión. De todas maneras estás bien loco, Jardiel. Hablas bien bonito, parece que eres una persona cuerda, sensata, seria, y no renuncias al mejor periódico en algún momento de México y con premios de la Asociación de Prensa Iberoamericana. Eso no es poco decir, o sea, fue reconocido entre toda Latinoamérica y España. El periódico El Norte, por supuesto que ha sido un
un ejemplo de prensa independiente y del mejor periodismo, de lo mejor del periodismo gringo y europeo. O sea, eso sin duda, lo reconocen los que trabajaron ahí y hasta los que éramos la competencia. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Fue un momento dorado de la prensa escrita en Monterrey, porque recordarás que también en esa época, además del Norte, así con esas palabras que lo mencionas, El Porvenir era un periódico que realmente se convertía en una alternativa porque era diferente, ¿no? Pero era también de muy buena calidad. Mencionaste hace ratito a Javier Moisén como editor de la sección cultural, luego estuvo Gabriel Contreras, la plantilla de reporteros que tenían, o sea, era una gran alternativa al Norte porque era diferente, y estaba además lo que más tarde se convirtió en Milenio, que era El Diario. También le echaban ganas, y todavía nos tocó cuando estaba El Nacional y hasta El Tribuna y otros periódicos. Hubo un tiempo en que nos quejábamos de que no había secciones culturales. No, primero, ya no hay suplementos culturales. Y luego, ya no hay casi cultura. Y ahora ya casi no hay periódicos. Así es. Sí, es muy diferente. Quizás si nos están viendo algún joven, pues a lo mejor no lo va a poder dimensionar, pero los que son más mayores, que ya de una edad parecida a la nuestra, pues se acordarán de eso, ¿no? El Norte era un periódico bien gordito sí, páginas. Sí. Oye, Jardiel, pero a ver, ¿cómo le hiciste en el plano de empresario? O sea, ¿cómo fue que te aventaste a sacar tu propia revista? Desde el principio dijiste, vamos a hacer una revista de rock nacional. No, en realidad al principio yo pensaba que fuera una revista de rock más bien de Monterrey y regional, de Tamaulipas, Coahuila. La verdad, muy iluso yo en ese sentido. Calculé mal porque yo pensaba que iba a ser una revista muy local, muy regional, y terminó convirtiéndose en una empresa o una publicación que alcanzaba todos los lugares de la República. Se vendía desde Mérida hasta Tijuana y Mexicali, en todos lados. Este es el número 0. Cuéntanos de cómo surgió, cuánto te tardaste. Seguramente que como el primer LP de una banda tuvo mucha preparación. Está súper atrevida y original la portada, tú. Era exactamente el despunte, la irrupción de El Gran Silencio a nivel nacional e internacional, ¿no? O sea, el Gran la estaba rompiendo, como luego dicen ahora. Sí, pues nos tardamos un año, yo creo, en preparar este primer número, que fue el número 0. Esta fotografía del Gran Silencio, pues verás que son los 5 integrantes que conocimos del primer disco del Gran Silencio, del Libres y Locos. Pero fíjate, para cuando se publicó, que fue en septiembre de 1999, ya no estaba Julián el Moco, ya había entrado el Vulgar. Entonces adentro tuvimos que tomarle una sesión desnudo al Vulgar, para incluirlo. Para que la información estuviera actualizada, y pues no podíamos prescindir de esta fotografía tan buena, ¿no? Entonces, aquí está el Vulgar. Esto es exactamente a lo que me quiero referir, y se me está olvidando. La autoexigencia, o sea, el rigor periodístico de Jardiel, o sea, que estuvo en la mejor escuela en el periódico El Norte, mezclado con el rock, con las tripas, con la música, con la pasión. O sea, esto es donde luego muy pocos entienden el valor de esto, Jardiel. A mí me encantaban las crónicas, por ejemplo, de Pablo Espinosa de La Jornada. Sí, por supuesto que lo conoces, ¿no? También un rockero de corazón y con una gran vena literaria. Y esto es lo que tenía Lengua, y luego se lo pasaste a La Roca. Fíjate que había muchas revistas, o bueno, había varias revistas de rock nacional. Estaba Nuestro Rock, estaba La Mosca, Switch y otras más. Ya no estaban Sonido y Conecte. No, esas habían sido de nuestra adolescencia, y Sonido y Conecte. Y eran revistas que ofrecían una cobertura y tenían un contenido interesante y bien. Pero, por ejemplo, estando nosotros en Monterrey,
la cobertura que hacían de lo que nos importaba o lo que vivíamos nosotros o lo que estaba sucediendo aquí era mínima. Esa fue una de las motivaciones para hacer una revista como Lengua. Y además, a mí me parecía que había algunas deficiencias de orden técnico, periodísticamente hablando, en esas publicaciones. Ahora le voy a dar para atrás. Sígueme contando. Y pues fue también otra intención, otro ímpetu que tuvimos de hacerlo muy bien, periodísticamente hablando. Y bueno, nos esforzamos y afortunadamente siempre hubo participación y colaboración de muchísima gente muy profesional, muy talentosa, con mucho entusiasmo, como fue el caso de Gerardo López Moya, tú, compadre, que participaste desde este número y siempre estuviste apoyándonos con tu columna, La Mollera. Y que tú le pusiste así, me encantó. La Mollera, un artículo de opinión que por supuesto es como un paso, ¿verdad? Para los que somos reporteros, luego escribir nuestros propios rollos. ¡Qué buenas fotos! ¿Quién las tomó? Las tomó Enrique Martínez, fotógrafo del periódico El Norte, vecino de Tony y de Cano. Amigo de ellos. Amigo de ellos, sí, amigo cercano, y eso facilitó que pudiéramos que aceptaran hacer las fotografías así, ¿no? Encuerados, pues. Ajá. Bueno, ¿qué te parece, Jardiel? Si ya para terminar, porque vamos a platicar luego mucho, o sea, esperemos que nos sigan en esta serie en mi canal de YouTube y de Facebook, y también en el de Jardiel, que se llama Periódico La Roca, ¿verdad? Periódico La Roca, así es. ¿Qué te parece si me cuentas un poquito así brevemente sobre el contenido, sobre el índice? Pues este fue un contenido que me gustó mucho, compadre. Bueno, mira, teníamos una sección que se llamaba como en botica, porque tenía de todo, un poquito de todo. Eran como breves. Y sí, teníamos la columna Distorsión, que era de metal, por supuesto. Gerardo Guario y José Luis Montañez, los metaleros que en aquel entonces tenían un programa de radio en D99 que se llamaba Distorsión, que dejó una huella, marcó época. Teníamos una cronología de Caifanes, se llamó La Huella de Caifanes en este número. Para entonces Caifanes ya no existía, era Jaguares. Y estaba ese gran pleito todavía que se prolonga hasta hoy entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich. Tenemos Marcovich aún suena, se llama, aquí dice, y fue una entrevista que realicé con Alejandro Marcovich en la que él expone sus razones simplemente, algo que no había ocurrido en ese momento. Te digo que había como una especie de pues alguna fragilidad periodística en las coberturas que se hacían en México, y nadie había entrevistado a Marcovich. O sea, ¿cómo era posible que nadie entrevistara a Marcovich? Casi al mismo tiempo surgió después una entrevista también en La Mosca. Peleaban por el nombre y por supuesto las regalías, ¿verdad? O los dineros propios de las ganancias del grupo, de los discos. Es que había muchos chismes en ese momento. Todo giraba alrededor de cuestiones como que es que Marcovich se robó el nombre, es que se quiso quedar con el nombre y le pegó a Saúl y mucho chisme. Sí, muchas verdades a medias, mentiras completas. Entonces, el caso es que no existía la versión propia del protagonista, ¿no? En este caso Marcovich. Y aquí hicimos una entrevista, publicamos la primera entrevista con Alejandro Marcovich en la que expone sus razones, sus motivos, y es bastante explícito. Y a mí me pareció muy, muy reveladora y muy valiosa esa entrevista. Lo malo fue que este número este número fue gratis, se regaló. Entregamos 5,000 ejemplares en un concierto de Jaguares aquí en el auditorio del Parque Fundidora, el auditorio Coca-Cola, y un día antes hubo una conferencia de prensa y yo llevé la publicación y se la regalé a Saúl, por supuesto. Sí, pero mira, yo de verdad que o soy muy ingenuo, muy tonto, no sé, ¿verdad? Pero yo no suponía que había un encono así tan drástico y que
que todavía existe, pero en ese momento yo pensé, bueno, si alguien se peleó con un compañero del grupo... Jardiel, Saúl Hernández vio la entrevista con Markovich y ¡ah! Y empezó a romperla, ¿o qué? No, debo decir que Saúl siempre ha sido un caballero y una persona muy educada, nunca lo he visto exaltado ni nada, pero sí le cambió el rostro, ¿no? Porque estaba viendo la revista, pues muy bonita en las fotografías, la impresión y la nota de la cronología de Caifanes y que ahí viene el jaguar y bla, bla, bla. Y luego ve la entrevista de Markovich y sí le cambió el rostro porque no le... la sonrisa. No le gustó. Y repito, yo no sabía que ese encono era tan profundo. Y que había una pelea a muerte, casi. Aunque bueno, ya ves que luego se reencontraron, pero aquí publicamos en este número un anuncio, una página completa, un desplegado del disco de Jaguares. Y fíjate que la compañía disquera no me lo pagó. No nos pagó eso. No sé si recuerdas ese caso. Fue bastante... ¿Por qué? Porque entrevistaste a Markovich, no te pagaron la publicidad a Caifanes. Así fue. Pues qué bueno que lo denunciamos ahorita todavía. ¿Qué es Semi? ¿Todavía existe? No, era BMG Ariola, que no sé si exista, porque ahora se fusionaron la mayoría de los sellos grandes. En Ariola estaba Juan Gabriel, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal. Sí, y pues no completaban para pagar un desplegado de lengua. Una empresa pequeña regiomontana. El rostro del jaguar. El rostro del jaguar, que precisamente era acerca de Saúl Hernández y su nuevo proyecto y de cómo esta nueva banda estaba recuperando pues toda la magia que traía consigo Saúl, Alfonso André, etcétera. Pues está la columna de La Mollera, el texto sobre el gran silencio, libres y locos. Antes también una entrevista que también me dio mucho gusto realizar con Sabo Romo, quien ahora, por cierto, ya tampoco es de Caifanes, también ya fue expulsado. Sabo Romo vino aquí a una tienda que se llama Gamma Music, y ahí estuvo él impartiendo una clínica y platicando súper buena onda. Entonces ahí le hice una entrevista y habló de todo, ¿no? Por supuesto del... Sabo es el bajista. Así es, el bajista de Caifanes. Y por supuesto el autor o la mente del proyecto de rock en tu idioma sinfónico, ¿verdad? Ajá, ahora está en esa faceta. También te digo que esto del periodismo es un privilegio, porque ¿cómo puede uno de otra manera acercársele y estarle preguntando cosas a alguien del calibre de Sabo Romo, ¿no? O de Markovich o de Saúl, pues solamente siendo reportero. Entonces... No nos pagan mucho, pero tenemos muchos privilegios. En efecto, así es. Y ya eso de que nos paguen, ya, ¿verdad? Ya es bastante. O que no nos cobren por ir a conciertos también. Bueno, un vulgar al bajo, lo que platicábamos hace rato de cómo el vulgar Hernández entró en lugar del Moco al Gran Silencio. Entrevista de Jerez. En ese entonces también estaba ocurriendo el reencuentro de Botellita de Jerez, los 3 miembros originales. Y bueno, el primer reencuentro seguramente. Sí, que tocaron aquí en La Tumba y bueno, de eso. Las aventuras de Zurdo, aquí fue cuando Zurdo estaba lanzando aquel segundo álbum que fue el principio del final de Zurdo, porque ahí fue cuando se salió Fernando Marx, en fin. Artillería Viajera, acerca de Control Machete. El hombre sintetizador, ¿verdad? Sí. Los entrevisté yo también entonces. Un discazo ese, ¿eh? Y ahí todavía, bueno, ya se salió Fer, pero todavía alcanzó a participar. Sí, él grabó ese disco también, pero a los 2-3 meses de haber salido el disco, él renuncia a la banda y se convierte entonces en quinteto. Todavía lanzan un tercer disco, Maquillaje, pero bueno, hasta ahí fue esa primera etapa de Zurdo. Muy bien, y además... Artillería Viajera, es acerca de Control Machete, que en ese entonces andaba de gira por todos lados. Un exitazo que tenía. Sí, me había tocado también, es que realmente quedé afortunado, me había tocado visitar a Control Machete en Los Ángeles, cuando estaban terminando la grabación de su segundo disco. Me tocó escuchar Sí Señor, una canción muy conocida
ahí en el estudio antes de que pues, prácticamente cualquier otra persona. Muy interesante. En este primer número, este número 0 de Lengua, luego platicaremos de otros también, está ni más ni menos que la historia completa de Caifanes. Está la presentación así formal de el gran trancazo, de el gran silencio a nivel nacional e internacional. Está bien cubierta la polémica de la ruptura de Caifanes, el inicio de Jaguares, está la entrevista con Markovich, y así nada más como pilón, como postre, botellita de Jerez, zurdo y control machete. Y las columnas de Juan Ramón, ¿todavía no estaba Juan Ramón? Yo creo que sí, fíjate, no lo vimos en el índice, ¿verdad? No, yo creo que no, nada más está el anuncio. El anuncio, yo creo que para el siguiente ya estaba. Sí, Juan Ramón Palacios también fue. Estaba Wario, estaba tu servidor. José Luis Montañez. Y pues a lo mejor solamente tenemos de artículos de opinión esos dos, ¿no? Tal vez. Un número histórico de verdad, Jardiel. Todavía tienes. Todavía tengo algunos, fíjate que me encontré una caja de... Véndelos a 300 pesos. Pues si alguien que los quiere, a 300 pesos y el precio que le puso. No, yo creo que lo venderíamos a un menor precio. Pero si alguien quiere, sí tengo todavía. Tengo algunas colecciones completas, de hecho. Órale. Bueno, Jardiel, gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Va, ya está. Vean Periódico La Roca, y acá en Gerardo López Moya seguiremos con esta serie de charlas sobre rock desde Monterrey.